¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está Andrés? ¿Qué tal? Cordial saludo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por conectarse a todos. Damos la bienvenida al, al curso de victimología y feminicidio. Muchísimas gracias por seguirnos a todos los participantes. Les rogamos que desconecten su micrófono o apaguen el micrófono para tener una mejor conversación y un mejor audio, por favor. Bueno, es para mí un placer saludarles. Mi nombre es Andrés Gavilanes, soy gerente de GD Training Center. Como les he mencionado, algunas personas ya nos han estado siguiendo. Estamos realizando las capacitaciones webinar gratuitos por todo el lapso de este mes, ¿no? Para mí es un placer presentarles a Darwin. Nos acompaña desde Colombia. Bueno, ahí estamos. Sí, ahí te podemos ver, Darwin. Muchísimas gracias. Dale, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Me excusan, pues bueno, tuvimos algunas fallas técnicas con la conexión, pero se logró al final y lo importante es que ya estamos para iniciar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Así es. Muchas gracias, estimado Darwin. Bueno, Darwin, te comento cómo vamos a hacer la dinámica. Vamos a realizar todo lo que es el inicio de la capacitación. Vamos a pasar las diapositivas y demás. Y al final realizamos la parte de preguntas y dudas que tienen nuestros participantes, por favor. Ok, perfecto, muy bien, listo. Entonces, pues nada, por ahí veo una cara conocida, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, me presento, mi nombre es Darwin Ordóñez. Soy criminólogo de profesión, tengo maestría en criminalística y una especialidad en investigación criminal. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre la victimología y el feminicidio, y esto nace por la necesidad de conocer sobre estos conceptos que últimamente se han venido manejando, ¿no? Estoy culminando un máster en victimología y feminicidio y pues creo que es pertinente que dictemos este curso y sobre todo que les sirva a ustedes, los que están asistiendo en esta oportunidad, para que puedan aplicar estos conceptos o puedan, en este caso, redefinir de qué se trata la victimología y el feminicidio. Sé que es un curso bastante interesante, hay muy poca información y al mismo tiempo hay mucha información sobre la victimología y el feminicidio, pero digamos que aquí lo que queremos inicialmente es despejar conceptualizaciones. Bien, y bueno, vamos a iniciar de una vez en cuanto al temario. Me permite, Andrés, ¿me ayudas a cambiar la diapositiva? Bien. Bueno, ¿de qué trata este curso en sí? Digamos que la victimología, lo que queremos definir conceptos, hablar sobre teorías de la victimización, digamos que todo lo que compone la victimología hoy en día, de dónde se origina y cuáles son las herramientas que se aplican en el día a día para cada uno de los profesionales. Y por otra parte, también vamos a hablar un poco sobre el feminicidio y en este caso, cuáles son los orígenes y las conceptualizaciones del mismo término. También hablaremos un poco sobre la distinción entre lo que es un feminicidio y un femicidio. Y digamos que aquí lo más importante es aclarar, porque si ustedes observan en la bibliografía y en Internet, si ustedes buscan sobre estos temas, van a encontrar mucha información y digamos que diversos autores no se ponen de acuerdo para poder definir estos conceptos. La victimología, pues bueno, la he ido estudiando a través de muchos libros y he revisado uno que otro autor y al final lo que hago es un resumen en este curso donde podemos nosotros tener muy claro qué significa realmente la victimología y el feminicidio. Bien. Ahora, para iniciar es importante que nosotros conozcamos cuál es el origen de todo de todos estos conceptos, ¿no? Y para ello es importante hablarles sobre algo que ha generado también confusión a lo largo del tiempo,
y es el caso de la criminología versus la criminalística. Les voy a comentar un poco de estas dos cosas para que puedan entender realmente cuál es el origen de la victimología. Entonces, digamos que una de las problemáticas que tenemos nosotros, los países hispanohablantes, es confundir estos conceptos, confundir qué es la criminología y utilizarla cuando estamos hablando de criminalística y viceversa, cuando son ciencias totalmente distintas. Entonces, bueno, les explico. A grosso modo, la criminalística se dice que es una ciencia física y es auxiliar del derecho penal. En este caso, pues, la criminalística cumple una función y es de auxiliar al derecho penal con la única finalidad de poder establecer 5 preguntas, que es, ¿qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurre el hecho criminal? ¿Y quién es el autor? Entonces, digamos que esta es la característica esencial de la criminalística. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros hablamos de criminología estamos hablando de algo totalmente distinto. Y en este caso la criminología, dato curioso es que en Sudamérica las escuelas de criminología son muy pocas y pues se pueden contar inclusive con los dedos de la mano. Hay 2 escuelas de criminología. La primera escuela surge en el año 92 en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Se forman criminólogos y Argentina tiene la otra escuela que inicia muy reciente, en el año 2010. El criminólogo como tal, ¿qué es el criminólogo? Entonces hablaremos de la criminología. En este caso nosotros exponemos que la criminología, en la próxima diapositiva, la criminología la definimos como una ciencia social. Y es la gran diferencia que tiene con la criminalística. Una es física y la otra es social. ¿Y de qué se encarga la criminología? La criminología se encarga de estudiar el fenómeno de la divergencia. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es la divergencia en este caso? La divergencia tiene una conceptualización que aplica el profesor Fontalvo en la próxima diapositiva. El profesor Fontalvo la define como una ciencia multidisciplinaria. Andrés, ¿sí puedes cambiarla? Ok, listo, perfecto. Creo que se está escuchando bien, ¿no? Hasta los momentos. Bien. Ok, entonces hablamos de la criminología, pero entonces, ¿qué sería la criminología? La criminología es una ciencia multidisciplinaria y se dice que es multidisciplinaria, ¿por qué? Porque es una ciencia que utiliza otras ciencias para poder lograr su objeto de estudio. La criminología, un criminólogo está formado en ciencias como la psicología, la biología, la antropología, el derecho penal, inclusive la criminalística y también la estadística para poder comprender el fenómeno de la divergencia. Cuando hablamos de divergencia estamos hablando de ese conjunto de conductas que se apartan de los patrones sociales. ¿Qué es lo que pasa con la criminología? Que muchas veces por la etiología del concepto nosotros asociamos la criminología solamente con la investigación de crímenes o el estudio del fenómeno de crímenes y no necesariamente es así. La criminología es mucho más amplia. Pero bueno, pasemos a la próxima diapositiva y vamos a explicarles brevemente de qué hablan, cuáles son las áreas de estudio de la criminología. La criminología tiene 4 áreas de estudio fundamentales. En este caso, la primera de ellas es estudiar al individuo como un ser maligno. Y aquí es importante conocer esto porque los primeros estudios de la criminología se basaban en estudiar al individuo. Y esa criminología de tipo positivista lo que hacía era estudiar al individuo como un ente biológico. Luego de esto surgen unas nuevas criminologías en el tiempo que tienden a ser más sociales y humanísticas. Y en este caso se aparta un poco el estudio del individuo y pasamos a una nueva criminología de un carácter más social. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Es enfocar su estudio no solamente al individuo, sino también a otras áreas. En este caso hablamos de la criminología estudiando las instancias formales e informales. Entonces, ¿qué serían esas instancias formales? Las instancias formales tienen que ver con todas esas instituciones que tienen como función controlar al individuo en la sociedad. Hablamos, por ejemplo, las gobernaciones, las instituciones policiales, por ejemplo, las fiscalías, los centros de reclusión y rehabilitación. Esos son ejemplos claros de las instancias formales. Cuando hablamos de instancias informales,
de control, estamos hablando de esas instancias que informalmente controlan al individuo en la sociedad. Y en este caso hablamos de la familia, hablamos del círculo de amigos y también hablamos de las escuelas. Entonces, esta es una de las características que tiene la criminología, es abordar el fenómeno de una manera mucho más amplia. Bien, un dato, la última área de la criminología es la víctima y la reacción social. Permíteme hacerle clic, Andrés, diapositiva, por favor. Listo, aquí. Bien, y este es el dato más interesante de todos. Es allí donde se origina el estudio de la víctima. Forma parte, la victimología forma parte de la criminología porque propiamente se encarga de estudiar a la víctima, la reacción social. Sin embargo, sucede algo. Desde sus inicios, la criminología se enfocó solamente en el individuo delincuente y dejó a un lado la víctima. ¿Por qué? Porque para ese entonces, digamos que la criminología pensaba que el individuo era un ser neutro, un ser básico y pasivo que no aportaba nada en la solución o la investigación de un delito. Entonces, ya surge el concepto de criminología después del año 1940, en la próxima diapositiva, y hablamos ya empezamos a hablar de victimología. Entonces, aquí, en esta época, ya los estudiosos comienzan a hablar sobre la victimología. En la próxima diapositiva, podemos hablar sobre el tema de la victimología. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en este caso, muchachos? Resulta que ya para ese entonces, distintos criminólogos, psicólogos y juristas comienzan a hablar sobre qué es la victimología propiamente. Comienzan a hacer participación activa de la victimología y allí es donde surge una gran problemática. Si la victimología es una ciencia o es una subdisciplina. Entonces, digamos que aquí este término, la distinción de estos conceptos en realidad no es tan importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace, qué es lo que nosotros buscamos como la victimología? La victimología, lo más importante es que termina asumiendo un rol importante en el estudio del delito. Comienza a reinventarse y en este concepto podemos hablar también del redescubrimiento de lo que es la victimología como una ciencia. Mendelssohn acuña este término y lo llama victimología y lo considera como la ciencia sobre las víctimas y la victimidad. Digamos que en estos conceptos hablamos de tres dimensiones. Si nosotros vemos la victimología como una ciencia, estamos hablando de la victimología desde tres dimensiones. Una victimología general, en este caso hablamos de estudiar a las víctimas, no solamente las víctimas que terminan formando parte de un crimen o algún delito, sino también hablamos de una victimología general. En este caso hablamos de aquellas personas que han sufrido pérdidas, que han sido víctimas de opresiones sociales e inclusive también se habla de víctimas en desastres naturales. Por ejemplo, el caso que actualmente estamos viviendo, el COVID-19, esta pandemia al final nos termina vinculando a todos como víctimas, porque somos víctimas de una pandemia. Esto es un dato importante porque digamos que la victimología debe estudiarse de esa manera, ¿no? De una manera muy global. Cuando hablamos también de victimología interaccionista, estamos haciendo una relación. Cuando escuchen este término de la victimología interaccionista, lo van a asociar directamente con la victimología penal. Y aquí estamos hablando de la dinámica que tiene la víctima y el agresor en un caso penal. Esto es un dato importante porque muchas veces cuando comenzamos a estudiar la victimología, hay muchos términos y conceptualizaciones que nos confunden. No sabemos de qué estamos hablando. Es importante esto y digamos que es la idea del inicio de este curso. Cuando hablamos de victimología crítica, estamos hablando de una victimología donde se cuestiona de parte del individuo a las instituciones de cómo abordan o cuáles son las políticas que aplican para el control de la criminalidad y la victimización. En este caso, cómo el gobierno de diferentes países ejecuta sus políticas criminales dirigidas en este caso para erradicar o disminuir la victimología. Ahora bien, existe otra posición, como les decía,
y esta posición es de parte de los criminólogos. Los criminólogos, cuando comienza el auge de la victimología, empiezan a decir, no, venga, la victimología es una subdisciplina, es parte de la criminología, y en contraposición a aquellos autores que la defienden como una ciencia única e independiente, que se aparta totalmente de la criminología, comienza a hacer un debate. Uno de los pioneros de este debate es el egipcio Fatab. Él habla sobre, explica que la victimología es una rama de la criminología propiamente, y digamos que los conceptos no cambian en definición con aquellos que defienden que es una ciencia, es similar. El criminólogo Goldstein también dice que es una parte de la criminología que estudia a la víctima, pero que en este caso no se aparta de la criminología. Por eso les decía, es indiferente en realidad nosotros hablar de si esto es una subdisciplina o es una ciencia. Digamos que tiene características propias para ser definido como una ciencia, ¿sí? Pero por otra parte también es importante conocer, como les había comentado muy brevemente, el origen de la criminología y cuáles son sus áreas de estudio, y por lo cual, pues desde mi punto de vista, la victimología sí termina siendo una subdisciplina. ¿Qué es importante entender aquí? Y para no generar tanta confusión, es que, a ver, algo importante en estas ciencias sociales es que son provisorias. La criminología, las teorías criminológicas son provisorias. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cambian a través del tiempo, y esto va a depender mucho del contexto social en el que nosotros estemos. Por esa razón, una teoría de hace 50 años, digamos que posiblemente no pueda funcionar dependiendo de cómo se mantiene la dinámica social. Entonces, puedo estar seguro de que en unos años tal vez la victimología termina siendo una profesión independiente, puede ser, pero digamos que allí no es el punto de debate. Creo que lo más importante es conocer cuáles son los avances de la victimología y cómo podemos nosotros aplicarlas en diferentes ramas. Tengo entendido que aquí en este curso hay psicólogos clínicos, hay abogados, también tenemos personas que trabajan en el área social. Entonces es muy pertinente esto, y creo que hablar de esta historia, a grosso modo, es importante, pero pues no meternos allí de lleno, ¿bien? Ahora bien, cuando hablamos nosotros de una definición oficial de la victimología, es tan sencillo. La victimología etimológicamente se refiere al estudio científico de las víctimas. Ahora, aquí lo importante es conocer cuándo la victimología comienza a formar parte de las legislaciones y comienza a tener participación activa. Bien, para el año de 1970, en esta década, es fundamental para la victimología, porque aquí es donde se celebra el primer simposio internacional, que se hizo en Jerusalén, por cierto, y allí se hace la definición de la victimología como una ciencia de estudio a las víctimas. Por otra parte, digamos que la victimología ha tenido unos momentos claves en la historia, y estos momentos es importante mencionarlos en la próxima diapositiva. ¿Por qué? Porque digamos que hay ciertos momentos de la historia que marcan y que activan de manera global lo que es el estudio de la victimología. Por ejemplo, Victimology fue la primera publicación que se realiza en Viena, y es donde ya comienza a distribuirse el conocimiento de la victimología para el alcance de las personas. Y es que definen hacer una convención cada 3 años. La última convención mundial de victimología se realizó en Hong Kong en el 2018, y la próxima convención mundial se va a realizar en España. Esto va a ser en el año 2021. Para mediados de año se va a realizar esa convención. Es un dato interesante para los que estén interesados en indagar en este tema de la victimología y quieran especializarse en estas ramas. Allí, ¿qué es lo que hacen en estas convenciones? Digamos que se debaten y se hablan sobre actualizaciones en conceptualizaciones, tipologías. Se hace un estudio comparado entre países de
qué tipo de victimología se está presentando, y pues digamos que esto ha sido bastante interesante porque a partir de ese entonces y hasta los momentos, pues se logra consolidar la victimología. Y es una premisa que contrapone la criminología en un principio. ¿Por qué? Porque no solamente habla de que nosotros tenemos que hacer prevención criminal, en este caso es buscar alternativas para evitar que un individuo cometa un delito, sino más bien también extendernos a hacer prevención victimal. ¿Y esto qué quiere decir? La prevención victimal se refiere a enseñar a las personas a no ser víctimas. Cuando nosotros hablamos de enseñar a las personas a no ser víctimas, estamos hablando prácticamente no con el significado de que las personas van a tomar represalias o van a tomar la ley por sus propias manos. No, esto no es lo que buscaba la victimología antes de los 80, sino sencillamente buscar cuáles son los factores de riesgo para que ocurra una situación donde se presenten víctimas, y en este caso reducirlas. Esa era la esencia. Sin embargo, ya para los años 80 surge una nueva victimología, y esta se enfoca en las necesidades y los derechos de las víctimas. Por eso es importante el año 80, porque es allí donde ya comienzan a hablar de la legislación de las víctimas como tal. Allí empiezan a hacer un reclamo de parte de estas organizaciones para que el sistema penal dé una respuesta positiva a todas esas consecuencias negativas que haya dejado un delito en una persona. Entonces, a partir de ese entonces, cuando ya comienza una actividad de tipo jurídica y legislativa, y, eso es y aquí es donde ocurre el cambio más importante de la victimología. Bien, bibliografía sobre victimología van a encontrar mucha. Sin embargo, la mayoría de esta bibliografía se encuentra en inglés. Digamos que es una de las falencias que tenemos nosotros los países hispanohablantes, porque digamos que los orígenes de estas ciencias son de tipo anglosajón. Sin embargo, pues hay algunos estudios bastante representativos. Digamos, en este curso les puedo aportar material para que puedan investigar. La verdad es que es bastante amplio. Sin embargo, es importante a manera de inicio que nosotros empecemos a apropiarnos de unos términos. Y estos términos es importante, ¿por qué? Porque en el caso de las personas que trabajan haciendo informes, es importante que tengan muy claro qué concepto van a utilizar o qué terminología van a utilizar para no generar confusión. En este caso tengo enumerados, son algunos, pero son los más importantes, y en este caso es importante que ustedes sepan lo que significa cada uno de ellos. La victimidad, por ejemplo, es un concepto que se refiere al conjunto de factores que predisponen a una persona o a los grupos a ser víctimas. Y este término es importante utilizarlo cuando hablamos de estadística. Es como un par, en el caso de la criminalidad, cuando hablamos de términos criminológicos, es utilizar la victimidad asociándolo a lo que es la estadística. Otro término importante es el victimario. En este caso, el victimario se refiere a la persona, al individuo que produce el daño o el padecimiento de la víctima. En este caso es el agresor. Cuando hablamos también de la víctima como tal, estamos hablando de la persona o el ser humano que padece daño o el sufrimiento. Otro concepto interesante es victimal. Cuando hablamos de victimal, es esa actitud de predisposición de una persona para convertirse en víctima. Y digamos que este concepto se aplica más que todo cuando hablamos de políticas, una política victimal. Entonces, es importante que tomen en cuenta este concepto victimal, porque lo van a escuchar muchas veces. Cuando hablamos de victimar, estamos hablando de es la acción con la cual la persona se convierte en víctima. Sí, digamos que tiene que ver con la acción. Y les coloco ese ejemplo para que tengan claro que es, por ejemplo, el sospechoso de victimar con arma de fuego a mujeres. Entonces, estos son conceptos que a pesar de que tienen una relación, hay que tener mucho cuidado, porque inclusive he leído informes
donde lo suelen confundir y la verdad pues distorsiona el contenido, ¿no? Un último concepto que expongo aquí, igual esto no es limitante, hay muchos más, pero les expongo esto de entrada para el preámbulo de este curso, es los factores victimógenos. En este caso, cuando hablamos de factores victimógenos, estamos hablando de esas condiciones o situaciones. Victimización. Por ejemplo, los factores victimógenos pueden ser tanto exógenos como endógenos. Cuando hablamos de un factor endógeno, estamos hablando de factores propios, individuales. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la edad, la raza. Y cuando nosotros hablamos de factores exógenos, estamos hablando de esos factores que tienen que ver con el ámbito social, por ejemplo, el estrato social, la educación de la persona. Son ejemplos claros de lo que son los factores victimógenos. Bien. Ahora bien, bueno, por otra parte, tenemos algo que se llaman las teorías criminológicas sobre victimización. Y en este caso, ¿qué trata esto? Existen muchas teorías y a lo largo del tiempo investigadores han tratado de buscar el por qué se genera la victimización. Y en este caso, pues voy a exponer 3 teorías muy breves, pero creo que son las más importantes en este caso para nosotros comenzar la introducción de la victimología. Estamos hablando de la teoría de la víctima ideal, en este caso de Neil Christine. Neil Christine es un criminólogo que se quería buscar por la calle. Es una anciana que viene de visitar a su hermana en el hospital, acaba de cobrar su pensión, y la señora va por la calle y en ese momento se cruza con un delincuente, le da un golpe en la cabeza y se lleva su bolso. Digamos que esto psicológicamente, esta situación psicológicamente nos da un impacto a nosotros de sentir compasión y simpatía por la persona víctima. Y en este caso eso era lo que proponía Christine. Y pues bueno, en el curso, en el primer módulo del curso, vamos a indagar un poco sobre este tema. Otra teoría de la cual habla es la teoría de Hindelman, que es la teoría del estilo de vida, en la cual él dice que las víctimas se forman dependiendo del estilo de vida de cada uno. Y en este caso habla de factores sociodemográficos que hacen que se generen expectativas de roles. Por ejemplo, en este caso es muy común que se puedan ver en las discotecas gente joven y digamos que esa es la expectativa de rol que se espera en estos ámbitos. Sería muy extraño ver ancianos en una discoteca, pues no sería la excepción, pero pues digamos que no es lo común. Entonces digamos que en este caso, ¿por qué estamos hablando de estos factores sociodemográficos? Porque estos son los que definen expectativas de rol en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de factores sociales y económicos, pues también. ¿Por qué? Porque estos factores sociales y económicos en cada uno de nosotros imponen restricciones estructurales en la vida. Y les digo esto, ¿por qué? Porque, pues, por ejemplo, nadie elige el barrio donde uno habita porque sencillamente quiere o le gusta. Hay un factor económico. Uno vive en el barrio de acuerdo al alcance que tiene en su bolsillo para poder pagar o costearse. Esta es la clave para entender cómo estos factores económicos imponen estas restricciones. Estos 2 factores, digamos que terminan definiendo la adaptación al estilo de vida. Y digamos que a nosotros nos hacen definir una subcultura, un gusto, una asociación diferencial hacia un grupo o una afiliación hacia un círculo de amigos. Digamos que todos estos factores terminan haciendo una exposición y la probabilidad también de ser víctimas de un delito. Bien, la última teoría, en este caso estamos hablando de las teorías de las actividades rutinarias de Felson. Es una teoría bastante interesante porque aquí él habla sobre la tríada de las actividades rutinarias y él explica que existen 3 factores para que pueda ocurrir un delito y que la ausencia de uno de ellos
digamos, que puede hacer difícil que se genere el delito. Y estos son, primero, la oportunidad, y en este caso hablamos de una persona que cargue un celular en una calle oscura, por ejemplo. Debe existir también motivación, en este caso un delincuente, un agresor que esté buscando una víctima, y la vigilancia insuficiente. En este caso, pues hablamos también de las condiciones en las cuales se manifiesta el delito. Digamos que él habla de esto como, él explica que la delincuencia es sistemática. ¿Sí? Sin embargo, esto es algo que requiere más de 3 horas de estudio, entonces, digamos, vamos a dejarlo como un abrebocas para profundizar en el curso, ¿bien? Pasemos ahora a hablar sobre el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Entonces, hemos escuchado mucho sobre el feminicidio últimamente por todos estos movimientos que se han venido presentando, digamos, la reivindicación de las mujeres en la sociedad, y se ha generado un movimiento, sobre todo en Latinoamérica, hablando propiamente de México, pero pues actualmente tenemos confusiones. Sé que muchos habrán escuchado feminicidio, femicidio, movimiento feminista, y terminamos confundiéndonos y diciendo, bueno, pero ¿qué es cada una de estas cosas? De eso trata este curso, y es explicar la conceptualización de ellos. Bien, para aclararles brevemente sobre el feminicidio, es importante saber que cuando hablamos de feminicidio y femicidio, estamos hablando prácticamente de lo mismo. ¿Y dónde viene la confusión? Resulta que el término femicidio proviene de femicide, y es un término anglosajón, que fue propuesto por la doctora Russell en un libro que ella hizo en el año 1992. Y femicide lo hacía para referirse a aquellos crímenes que se perpetran contra las mujeres, fundamentalmente por el simple hecho de ser mujeres. Y también la atribuía que tenía características misóginas de la cultura patriarcal. En este caso, la doctora Russell comienza a hablar ya por primera vez en cortes internacionales, sobre todo el caso de Bolivia en el año 76, lo utiliza por primera vez para definir el homicidio hacia las mujeres. Y en este caso surge algo sumamente importante, porque hasta estos momentos no había una traducción y se conociera femicidio. ¿Qué sucede? Sucede que ya más adelante la antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, del 94, ella le propone a la doctora Russell hacer una traducción de su obra literaria. La doctora Russell accede, y cuando Lagarde hace esta traducción al español, el término le pareció que quedaba muy vacío. Para ese entonces ella estaba estudiando los asesinatos de Juárez. Ella era diputada para ese entonces y estaba buscando la manera de que el Estado diera una respuesta efectiva sobre los asesinatos de más de 400 mujeres, y buscando, en este caso, la justicia para esta manifestación de homicidio que se presentó. Y al final lo logra. Sin embargo, cuando ella traduce el término, ella lo denominó feminicidio porque decía que femicide es un homónimo de muerte hacia las mujeres, pero feminicidio tenía que ver también, allí ella le incorporaba las responsabilidades de parte del gobierno. Por esa razón, cuando ella habla de feminicidio, ella le atribuye a la serie de asesinatos que ocurren hacia las mujeres, pero también también habla de que el Estado no tiene una respuesta efectiva, y en este caso termina siendo el feminicidio, lo termina asociando con el genocidio hacia las mujeres. Bien, es importante también que en este caso no nos confundamos con si es feminicidio o femicidio. Digamos, lo que está establecido actualmente es feminicidio, como se traduce al español. Sin embargo, en algunas legislaciones que vamos a ver
ver más adelante, las legislaciones tienen definido lo que es el feminicidio y algunos hablan también sobre femicidio. Sin embargo, pues estamos hablando prácticamente de lo mismo. Bien. Ahora, algo importante en el feminicidio es sobre la tipología, porque también hemos escuchado muchos temas sobre el feminicidio, que hay clasificaciones bastante amplias y que al final terminan distorsionando el conocimiento, porque la idea de esto, de esta corriente que es relativamente nueva de estudio, esta disciplina, digamos que podamos tener nosotros un conocimiento bastante general, pero que sea específico al mismo tiempo. Pero, ¿qué ha sucedido? Muchos autores terminan sacando feminicidio de todo tipo, y pues la realidad es que esto termina confundiendo. Sin embargo, yo he sacado lo más esencial, y en este caso estoy hablando de dos autoras que son precursoras en el feminicidio en Latinoamérica, y en este caso estamos hablando de Ana Carcedo, de Costa Rica, en el año 1995. Ella hace una definición y establece una tipología de feminicidio. Creo que pasemos a la otra diapositiva, Andrés, creo que me fue un poquito muy rápido. Sí, esto ya lo vimos, qué pena. Me disculpan, es que la conexión en estos momentos la estamos haciendo vía telefónica y no estoy viendo lo que estoy diciendo con las diapositivas, ¿vale? Bueno, en este caso, pues hablamos de una tipología bastante sencilla. Ana Carcedo define el feminicidio en tres. Primero es el feminicidio íntimo, y este corresponde al asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía una relación. Un familiar también de convivencia o afines a estas. En este caso, pues también inclusive se habla de amistades cuando se proponen una cita y esta persona no accede, y esto lo traigo a colación porque es un caso que sucedió en Colombia, y estaban estableciendo si esto era un feminicidio íntimo o no íntimo. Resulta que un amigo invita a salir a una muchacha, después se le declara y esta chica lo rechaza. Luego de esto surge feminicidio, y al final decían, bueno, ¿qué clasificación le vamos a dar a este tipo de feminicidio si nunca tuvieron intimidad? En este caso sí forma parte de un feminicidio íntimo, sencillamente ¿por qué? Porque ya habían establecido una relación, aunque no sea sexual, aunque no sea, pues propiamente hablando de íntimo, esto es, en este caso, ya había un vínculo de amistad, y digamos que sí se define como un feminicidio íntimo, pero bueno, esto lo podemos hablar en los cursos que vamos a realizar, y podemos traer a debate muchísimos casos que son sumamente interesantes de definir. Por otra parte, Ana Carcedo habla también de los feminicidios no íntimos, y en este caso habla de los asesinatos que cometen los hombres desconocidos hacia las víctimas que no tienen ningún tipo de relación. Y hablamos sobre todo esos ataques sexuales. Aquí podemos hablar mucho sobre los asesinos en serie, porque ellos, digamos que cumplen con este patrón de feminicidios no íntimos. Por otra parte, la autora también habla sobre feminicidios por conexión, y este concepto es interesante porque ella habla de aquellas mujeres que fueron atrapadas en la línea de fuego. Por ejemplo, la hermana que trató de defender a la otra hermana porque su cónyuge le iba a matar y al final muere. Digamos que aquí es donde la autora lo denomina un feminicidio por conexión. Sin embargo, pues es un tema bastante interesante para hablarlo, porque podemos hablar de otros ejemplos. Yo diría, si el hermano sea la persona que trató de defender a su hermana, entonces, ¿qué sería eso? Bien, por otra parte, existe otra autora que tiene otra tipología, y estamos hablando de la doctora Julia Monarrez, de México. Ella está de acuerdo con Ana, pero inclusive amplía lo que es el feminicidio íntimo, y en este feminicidio íntimo toma el concepto de feminicidio, lo incluye el feminicidio infantil y el feminicidio familiar. Pues propiamente dicho, el feminicidio infantil, el asesinato hacia las niñas, y algo interesante de ella es que habla también no solamente de hombres, sino mujeres que bajo la responsabilidad
confianza que se les da a los familiares de estas víctimas, terminan asesinando a las chicas. En este caso podemos hablar de las niñeras. Dato interesante porque aquí ella no solamente habla del hombre, sino también habla de la mujer. ¿Por qué es interesante esto? Porque resulta que con este movimiento del feminicidio, muchos autores atribuyen que el feminicidio tiene una característica que es la misoginia, y que está marcada de parte de la cultura patriarcal. Pero esto es importante estudiarlo desde dos ópticas. Primero, si nosotros hablamos de feminicidio como un movimiento misógino de la cultura patriarcal hacia las mujeres, podemos estar al mismo tiempo generando un odio también hacia los hombres. Y ahí es donde está el gran problema del estudio del feminicidio, cuando nosotros terminamos distorsionando el concepto real de lo que es el feminicidio. Un tema de debate también, y lo hablaremos en este curso. Por otra parte, hablamos también de feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, y es una clasificación que sencillamente hace la autora Julia, y es colocar a estas mujeres que han sido asesinadas por trabajos desautorizados. En este caso hablamos el trabajo típico de las prostitutas. Entonces, aquí estamos, ella clasifica aparte este tipo de feminicidio. Y otro feminicidio que ella llama el feminicidio sexual sistémico. Y este es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Y un caso particular en este es lo que ocurre con las mafias mexicanas, por ejemplo. Digamos que las mafias mexicanas tienen algo muy particular, y es que por lo general, por su cultura machista, sí, a lo largo de la historia, y se ha demostrado en estudios la cultura machista que tiene México, han visto a la mujer infravalorada, y también la han visto como un objeto. Aquí la esencia en estos casos de asesinatos, que es lo que más se lee en las noticias de México, cuando las mafias se atribuyen responsables a estos casos, es no por el simple hecho de ellos matar por placer. Y esto es algo que tenemos que distinguir cuando hablamos de feminicidio sexual sistémico. Las bandas por lo general no matan por placer. Ellos lo hacen para definir su posición frente a otras bandas, y pues también para revelar el poder que tienen. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la mujer? Pues por la misma cultura machista, digamos que infravaloran a la mujer, y por esa razón la toman como un objeto. Es algo muy distinto de decir que ellos matan por placer a que las desprecien o las tomen como si fuesen un objeto. Bueno, por otra parte, también es importante hablarles sobre algunos conceptos que es importante que tengamos claro cuando hablamos de feminicidio. Y surge también por lo mismo la confusión que se ha generado entre uno y otro concepto. Por ejemplo, la violencia de género. Muchos tienen la confusión de que si la violencia de género forma parte del feminicidio, si el feminicidio forma parte de la violencia de género, o realmente qué es la violencia de género y dónde la voy a aplicar, o cómo puedo yo aplicar la violencia de género. En este caso, la violencia de género se especifica como esa violencia que está dirigida contra una persona en razón del género que tiene. Y en este caso no solamente estamos hablando de la violencia hacia la mujer. Por esa razón terminan asociando la violencia de la mujer con la violencia de género, porque sí es un tipo de violencia, pero digamos que la violencia de género es mucho más amplia. ¿Qué es lo que sucede? Que estadísticamente la mayoría de las violencias reportadas, violencias de género, son hacia las mujeres y hacia las niñas. Entonces, por esa razón terminan asociando el concepto, inclusive hablando de lo mismo. Pero no está bien. Digamos que cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, propiamente tenemos que utilizar ese término, hablar de violencia contra la mujer, porque de esta manera nosotros estamos haciendo una especificación de la violencia de género. Es decir, la violencia contra la mujer forma parte de la violencia de género, pero digamos que no la limita porque es mucho más amplia. Y este dato es importante porque
últimamente las comunidades gays, LGBT, se han hecho manifestaciones para poder definir, reivindicar en este caso los derechos que tienen estas personas por su razón del género o por sus expectativas que tienen sobre el rol que están ocupando en estos momentos en una sociedad. Por otra parte, también es importante que hablemos sobre violencia intrafamiliar. Y en este caso, la violencia doméstica o también llamada intrafamiliar tiene que ver con toda la violencia que ocurre dentro de las familias, que también está determinada por género y generación. ¿Y qué es importante aquí en la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar no solamente está asociada de los padres hacia los hijos, sino también, aunque son bajos los reportes, la cifra negra es muy alta, en este caso de la violencia de los hijos hacia los padres, se manifiesta. Y esa es la característica cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, es tomar en cuenta la determinación por género y la generación. En este caso hablamos de padre al hijo o del hijo hacia los padres. Por otra parte, un concepto también interesante que es importante hablarlo en este curso es sobre qué significa el crimen pasional. Digamos que el crimen pasional ha tomado participación en muchos casos, sobre todo en estos días leía un caso sobre un feminicidio que ocurrió en Colombia y donde la sentencia fue crimen pasional. Y digamos que aquí tenemos que aclarar nosotros, y es sumamente importante ver lo que significa el crimen pasional. El crimen pasional, pues digamos que tiene muchos años. Este concepto nace en Francia y en el habla popular hablan de que cuando el victimario comete un crimen, está poseído por una causa repentina y alteración de su conciencia. En este caso hablan de los celos, la ira o el desengaño y que por lo tanto es un crimen no es un crimen premeditado. Por esa razón, en muchos casos de feminicidio, el crimen pasional termina siendo un atenuante. Si analizamos varios casos, podemos darnos cuenta que aquí hay una gran problemática y se debe a varias razones. Son muchas las razones por las cuales los jueces definen si esto es un crimen pasional y feminicidio, pero tiene que ver más que todo porque el crimen pasional ha existido a lo largo de estos años en la jurisprudencia. Pero cuando nosotros hablamos del término feminicidio, digamos que estamos hablando de un concepto totalmente nuevo, que muchas veces no le es muy familiar para, en este caso, los juristas, los jueces, y por esa razón ellos, digamos que a manera de no complicarse, terminan tomando una decisión como crimen pasional cuando en realidad es un feminicidio. Es por eso que aquí es importante que nosotros demos a conocer lo que es realmente el feminicidio y también surge la importancia de que las instancias formales e informales tomen conciencia y también conocimiento sobre el feminicidio. Es por esa razón que estos dos conceptos en estos momentos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tienen prevalencia. Digamos que puntos a favor es que en algunas legislaciones ya el feminicidio termina incluyéndose, inclusive en Ecuador ya forma parte del Código Orgánico Procesal Penal, creo que es el de ustedes, el Código Orgánico, sí, penal. En algunos países de Sudamérica, poco a poco ha venido avanzando el tema de la legislación. Digamos que eso lo podemos ver como un punto a favor. La verdad, es importante que se reivindique, y yo soy partidario también de este movimiento, de que la mujer tiene una posición importante en la sociedad y digamos que se han hecho avances importantes, pero todavía queda mucho más por trabajar. Lo importante es que empecemos nosotros a conocer sobre lo que es el feminicidio y la victimología, porque digamos que son ciencias que en un futuro nos van a dar muy buenos resultados. Bueno, esto es todo por ahora. Digamos que es un abrebocas de lo que es el temario. Tenemos
un temario bastante amplio. Aquí nos queda hablar mucho sobre la transculturalidad de la violencia contra la mujer. Aquí tenemos que hablar también sobre cómo la cultura prevalece sobre el trato hacia la mujer, históricamente, cómo se ha visto el rol de la mujer en una sociedad y en las culturas machistas, características de la violencia y en este caso, pues bien, todo lo que están viendo en este listado es lo que nosotros vamos a hablar en este curso. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar, por asistir a este webinar gratuito. La idea de esto es que pues tengan ustedes una idea de lo que se trata este curso y que podamos profundizar lo más importante que les pueda servir a ustedes para su rol profesional y su día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, le doy la palabra a Andrés. Quedo atento a alguna pregunta, cualquier cosa que ustedes duda que tengan al respecto con este temario. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Darwin. Sí, muy interesante. En realidad, ahí encontramos bastantes temas, bueno, el temario es bastante amplio para desarrollarlo. Como tú dices, vamos a profundizar en la capacitación que vamos a realizar. En días posteriores nosotros les vamos a mandar la información. Vamos con preguntas. Javier Vélez, vamos a ver, déjenme ver, bueno, saludos, felicitaciones. Javier Vélez nos comenta, ¿cuál cree que es el motivo por el que en este tiempo de pandemia se ha presentado caso de violencia? Bueno, esta pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque digamos que a mayor integración hay mayor conflicto en una sociedad. Por esta razón es que cuando hay confinamiento, o en este caso grupos se asocian, se integran mutuamente, allí es donde realmente terminamos nosotros definiendo lo que es el nivel de tolerancia con las personas. Nosotros, dentro de la familia, por lo general, eh, terminamos compartiendo muy poco por diversas razones o diversas dinámicas sociales, nuestro trabajo, nuestros estudios. Digamos que esto revela en realidad por qué realmente es la tolerancia que tenemos nosotros hacia las personas. Digamos que esta etapa de confinamiento es crucial, y lo hablábamos esta mañana con la Asociación Colombiana de Criminología, debatíamos sobre esta pregunta. Se han disparado las tasas de delitos entre familias por el confinamiento, sí, digamos que esto es un fenómeno social y global también. ¿Pero por qué se da? Desde mi perspectiva, esto se da por los niveles de tolerancia de cada uno de nosotros. Digamos que en este confinamiento nos permite definir realmente cómo somos nosotros como persona y cómo somos nosotros dentro del vínculo social familiar, porque digamos que pasar todo el día compartiendo con nuestras familias define realmente, y digamos que de manera obligatoria, porque es así, es una manera obligada de nosotros poder cumplir con el confinamiento, pues en realidad revela realmente quiénes somos. Yo parto de dos cosas, como les decía: a mayor integración hay mayor conflicto, y lo otro es que los niveles de tolerancia de cada uno de nosotros se exponen en este momento, y ahí es donde definimos realmente cómo somos nosotros como individuos dentro de una sociedad, hablando de la familia. Muchas gracias, estimado Darwin. Seguimos, nos comentan por aquí, dice, en tema LGBTI, si dos mujeres que son pareja y ocurre un asesinato, ¿sería crimen personal? Pregunta. Que en el crimen LGBT, si me hablan de dos parejas, mujeres, ¿sí? Así es. Dice que es una pareja de dos mujeres. Ok, ¿y que ocurre el asesinato y sería qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Sería qué? Dice, ¿sería un crimen pasional? Bien, ¿qué es lo que pasa con el crimen pasional? Y es importante que nosotros analicemos esto, y desde el punto de vista jurídico es importante también.
El crimen pasional debe tener algunas características propias. Por ejemplo, el antecedente del individuo. Es decir, esta persona ha tenido manifestaciones de violencia anteriormente. La víctima fue víctima, propiamente hablando, de esta persona a través de acoso psicológico, agresiones físicas, que al final culmina en un feminicidio, hablando propiamente. Esta es la particularidad que tiene cuando nosotros hablamos de crímenes pasionales. El crimen pasional se utiliza más que todo en la defensa, ¿sí? Digamos que es para hacer un atenuante y no un agravante en el caso de las sentencias. Pero digamos que tiene esa particularidad. Hay que revisar muy bien cuáles son esas características que tiene tanto el victimario como la víctima para nosotros establecer si es realmente un crimen pasional o no. Digamos que a simple vista, con el ejemplo que me colocan, no podemos decir si es un crimen pasional. Hay que ver muchas cosas internas, por eso es que debemos estudiar el caso individualmente. Perfecto, Darwin. Andrés nos pregunta, ¿qué se podría hacer como sociedad para concientizar a las personas y cómo se puede prevenir el delito de feminicidio? Bueno, yo creo que el feminicidio tiene un avance importante en los últimos años y lo primero que se ha hecho es el conocimiento, dar a conocer de qué se trata el feminicidio, cuáles son las acciones y cuáles son las manifestaciones que se han pronunciado de parte de estos movimientos feministas hacia las instituciones de control. Creo que es un avance, pero otra de los quehaceres que tenemos nosotros como profesionales, pienso que es la educación. Y aquí hay que partir desde los inicios de la educación, es cambiar esa cultura machista, comenzar a hablar sobre políticas preventivas, hablar también de la posición de la mujer. Digamos que, sobre todo en países como México, que tienen muy marcada esa cultura, es importante que comencemos. Sí, digamos que sí hay algún tipo de personalidad y en este caso pues, es uno de los apartados de este curso, es hablar sobre la tipología de las víctimas y en este caso conocer cuáles son esos rasgos, pero sí existen esos rasgos, claro que sí. Bueno, Andrés Cacuango nos dice, bueno, felicitaciones por los cursos, Andrés, muchas gracias. Andrés, Anita Salinas, ¿por qué en ciertos casos algunos victimarios pretenden convertirse en víctimas? Porque en algunos casos algunos victimarios eh, pretenden convertirse en víctimas. Creo que esto tiene que ver más que todo con el sistema judicial, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta que la enfermedad mental es un juicio de valor. Y cuando hablamos de juicios de valores es porque, y les coloco el caso en esta oportunidad, de los asesinos en serie. Lo primero que hace la defensa es buscar si esta persona tiene algún trastorno o algo y querer enfocar el caso hacia que estas personas realmente no tienen responsabilidad porque no son seres racionales. Esto tiene que ver más que todo con el tema judicial, ¿bien? Pero sí es un tema bastante importante, es un tema que podemos abordar en este curso porque son muchos los casos donde terminan atribuyendo a esta persona como al victimario como una víctima. Y es también lo que les decía al final sobre el crimen pasional, ¿no? El crimen pasional lo que pretende en sí es atenuar la responsabilidad del victimario y también darle el peso a la víctima, atribuyéndole a ella que es la responsable en gran parte del delito. Esto es victimología dogmática, esto también lo vamos a hablar, un tema muy, muy importante.
Evelyn Arcos nos pregunta, dentro de la práctica educativa desde los niveles más iniciales, ¿qué medidas recomendaría usted para educar a los niños con el objetivo de evitar feminicidio y violencia de género? Bien, a ver, yo creo que en estos casos, y aquí tenemos una gran oportunidad, y es en la formación educativa, creo que los países occidentales, en comparación con países orientales, estamos cortos. Y si hablamos de Sudamérica, más todavía con los programas educativos de formación, porque en sí pienso que nuestras políticas de educación deberían estar enfocadas sobre todo a reforzar valores en la etapa inicial del niño y no aplicarles a ellos la formación en ciencias como las matemáticas. Yo pienso que Japón es uno de los países que tiene grandes avances en temas de educación. En Finlandia también es uno de los países que tiene avances en la educación inicial. Y ellos tienen muy claro esto porque para ellos es fundamental los valores en los individuos, antes que todo. Los primeros años de formación tienen esta característica. Y yo creo que aquí es donde nosotros deberíamos hacer un cambio radical en la cultura de la educación. Gis nos dice, entonces, los feminicidios pueden ocurrir entre mujeres, no solo de hombre a mujer. A ver, si nosotros conceptualizamos, si nos vamos al término del feminicidio, dice que es la acción, se refiere al homicidio de la mujer sencillamente por ser mujer. Y en este caso, si nosotros estamos hablando de mujeres que ocurren, causan, perdón, son responsables de un homicidio hacia otra mujer, sí, efectivamente estamos hablando nosotros de un feminicidio. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es analizar cómo ocurre el delito y es importante ¿por qué? Porque no en todos los casos podemos estar hablando de feminicidio. Y les coloco el ejemplo. Digamos que un asesino en masa llega a un centro comercial y mató a una población de 20 personas, pero habían 10 mujeres. Nosotros no podemos atribuirle a este caso que 10 mujeres, esto es feminicidio, y las otras 10, los 10 hombres, entonces es un homicidio en masa. No, lo importante es que en el concepto del feminicidio, la característica principal que tiene es, se ocurre el homicidio hacia la mujer sencillamente porque es mujer, porque hay una característica misógina. Pero en este caso, y con todo este libertinaje y con todos estos cambios y aceptaciones culturales, podemos estar relacionando si una mujer mata a otro es un feminicidio. Por supuesto que sí, claro que sí. Gótico nos pregunta, doctor, ¿por la cuestión del COVID-19 aumentó el porcentaje de feminicidio o qué otros factores están encubiertos en esta situación? Nos comenta. Bien, digamos que algo importante en este confinamiento es la cifra negra, ¿no? Digamos que lo que estamos nosotros conociendo en estos momentos por datos estadísticos de instituciones como la policía, a través de demandas y denuncias, es una pequeña parte. Yo creo que después de este confinamiento es donde nosotros realmente vamos a conocer una cifra real de lo que es el feminicidio. Claro que sí, que si se han manifestado, sí, en algunos países mucho más marcados que otros. México, por ejemplo, ha aumentado la tasa de feminicidios producto de este confinamiento. Y viene dado por eso, por los niveles de tolerancia y sobre todo la participación que tiene cada individuo dentro de este confinamiento en la familia. Muy bien. Hilda nos dice, felicitaciones por el espacio y creo que es necesario e indispensable contar con este material teórico para ampliar. Sí, vamos a adjuntarles al final para que por favor nos ayuden con sus nombres y sus correos electrónicos para yo enviarle el material e información del curso que vamos a realizar. Marisol nos menciona, ahora se tienen leyes que amparan a víctimas antes de que se conviertan en una estadística. ¿Por qué se cree que no acuden a estos servicios? La principal razón es por el desconocimiento. Hay muchísimas leyes que se han impuesto donde
ni siquiera se tiene muy claro cuáles son los conceptos, pero parte de eso, el desconocimiento. Creo que aquí tenemos una labor importante todos los profesionales de las ciencias sociales, es dar a conocer cuáles son los derechos y deberes de cada uno, y en este caso de las mujeres que son víctimas. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿La agresividad puede ser genética? Nos pregunta, bueno, está como LG cada 20. Bien, esa es la gran pregunta. ¿El criminal nace o se hace? Bueno, es la gran pregunta que todos hacen en todos los cursos. En Google tengo un escrito, lo pueden buscar, se llama El criminal nace o se hace, donde trato de dar una aproximación de si realmente esto es así o no. La respuesta no se las doy de análisis. Es la gran pregunta de la criminología. ¿Nacemos o nos hacemos delincuentes o divergentes? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias, estimado Darwin, por todos los conocimientos que nos dejas, que faltan aún por compartir, ¿verdad? En realidad sí es mucha información que tiene el doctor Darwin. En realidad nos va a compartir esta información en el curso, como les de mandar los datos. en el curso que